Hola jóvenes, espero estén muy bien de salud y vamos a realizar una clase más de español. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el diccionario. ¿Qué es el diccionario? Es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. De dichas palabras o términos se proporciona un significado, la etimología, la ortografía y en el caso de ciertas lenguas fija su pronunciación y está incluido lo que es la separación silábica. ¿Qué es la lexicografía? Es quien se encarga de desarrollar y elaborar los diccionarios, ya que esta rama de estudio se preocupa de verificar qué símbolos escritos de manera conjunta logran conformar una palabra válida para una lengua con un significado concreto. Entonces, la rama de estudio que se encarga de desarrollar y elaborar los diccionarios es la lexicografía. El uso del diccionario es muy importante para conocer el significado de las palabras y su ortografía. Es de gran ayuda a la hora de redactar, ya que nos ayuda a emplear muchos sinónimos con lo que se enriquece el contexto y así evitamos repetir las mismas palabras dentro del párrafo o el texto. Antes la era digital no existía otra manera de poder recompilar todas las palabras que no fuera por medio de los libros. En la actualidad aquello quedó en el pasado, ya que los diccionarios pueden ser hallados en formatos digitales que son de menor tamaño y así es más práctico al momento de poder transportar. Y existen muchas aplicaciones también que nosotros podemos encontrar en el diccionario. Entonces cada vez que usted note en un texto o identifique una palabra desconocida, entonces búsquelo en el diccionario. También hay que aprender el orden en que van las palabras dentro del diccionario. ¿Cómo se ordenan las palabras alfabéticamente? Hay que fijarse en la primera letra y si esta es igual hay que fijarse en la segunda y si es igual en la tercera y así sucesivamente. Si tenemos una palabra que inicie con A y la primera letra se repite, entonces nos vamos a fijar en la segunda. Si la segunda se repite, nos vamos a fijar en la tercera. Si la tercera se repite, entonces nos vamos a fijar en la cuarta. Siempre va a haber una palabra que va a definir el orden, cuál va a ir primero. Aquí tenemos un pequeño ejemplo: camioneta, camionero, alto, blusa, diente, perfume y zapato. La primera letra, es decir, la que inicia con A, es alto. Luego después de la A sigue la B. Entonces la que se escribe con B es blusa. Y con C tenemos dos con C, que es camioneta y camionero. Y como nos dice que debemos de ordenar una palabra, la primera es C, entonces se repite. La segunda también se repite. La tercera, que es M, se repite. La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, pero la octava es donde ya no se repite. Entonces, ¿cuál va a ir primero? Si camionero o camioneta. Entonces, la R va antes de la T. Entonces, por eso va a ir primero camionero. Y en segundo lugar va a ir camioneta. Entonces tenemos alto, blusa, camionero, camioneta, diente, porque después de la C va la D, diente, y luego perfume y zapato. Aquí están ordenadas alfabéticamente. Vamos con la palabra y el contexto. En el proceso de la comunicación, es decir, cuando las personas se comunican entre hablante y oyente, se dan procesos inversos. En el hablante se cumple un proceso onomasiológico que consiste en la búsqueda de significado para el concepto que quiere exteriorizar, mientras que el oyente cumple un proceso semasiológico que consiste en la búsqueda del significado para el significante que ha percibido. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, existe el proceso de hablante y oyente, emisor y receptor. Cuando nosotros comunicamos un mensaje y el receptor no entiende el significado de la palabra, lo que hace es preguntar muchas veces. Y cuando no estamos al alcance de alguna persona que conoce el significado, entonces nos podemos ir al diccionario a buscar el significado de la palabra. Recordemos también que las palabras tienen diversos significados, depende el contexto donde nos encontremos. Entonces siempre nosotros igual jugamos el papel del emisor y del receptor, porque en un momento en que nos toca, ¿verdad?, un cambio inverso, necesitamos recibir el mensaje, la respuesta que nos va a dar el receptor. Entonces nosotros mismos también debemos de decodificar el mensaje y cuando no sabemos el significado de una palabra, entonces buscarlo en el diccionario.
Vamos a hablar un poco acerca de la onomasiología. Esta es parte de la semántica que parte del significado y busca los significantes que le corresponden. La onomasiología estudia, por ejemplo, de cuántas maneras se expresa el concepto ayudar. Entonces, busca el significado de las palabras. También depende del contexto. Monosémica es cuando se considera que una unidad es significativa, léxica o gramatical, por ejemplo, y no tiene más que una sola significación. Es una unidad donde una palabra tiene un tan solo significado. Polisémica es cuando el mismo significante puede asociarse a varios significados, es decir, cuando una palabra tiene varios sentidos o varias utilizaciones, depende del contexto donde nosotros utilicemos la palabra. Unívoco, que tiene un solo sentido y carece de ambigüedad, es decir, que tiene un solo significado y una sola interpretación. Semasiológico. La semasiología es una rama de la lexicología que estudia la relación que va desde la cosa a la palabra, es decir, en el diálogo esta cumple la función del receptor. Este es un estudio semántico que parte del signo y de sus relaciones para llegar a la determinación en lo que es el concepto. Entonces, esta estudia la relación que llevan las ideas a formular el concepto en sí. Vamos a ver un pequeño ejemplo. El significante, que es en sí la imagen que nosotros nos formulamos, y el significado es lo que significa. Esta es una palabra polisémica, una palabra que tiene muchos significados, depende del contexto en que nosotros lo queramos utilizar. Está, por ejemplo, en la imagen aparece una falda, que esta es una prenda de vestir de la mujer. También falda se le conoce como la parte baja de un monte, es donde termina, entonces se le conoce como falda. Falda tiene otro significado, que es un tipo de corte en la carne de res. Entonces, todas las palabras polisémicas es porque tienen varios significados, depende del contexto donde nosotros queremos utilizar lo que es el significado. Por eso cuando las personas preguntan, ¿y qué significa esta palabra? ¿Y qué significa? Recordemos que hasta en el mismo diccionario existen muchos términos y ahí le aparece en cada rama, en la biología, qué significa la palabra en las matemáticas, qué significa en el español y qué significa en gramática y entre otras. Entonces, por eso una palabra siempre tiene varios significados, depende del contexto. Pero hay ciertas excepciones, hay palabras que solo tienen un solo significado. Para culminar, gracias por su atención, espero que el video sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y que puedan prestar mucha atención. Gracias.